Egunon guztioi, bai, ona hurbildu zareten guztioi, eta baita internetetik ekitaldi hau jarraitzen ari zareten guztioi. Eskerrik asko antolakuntzari, neuri eta neure erakundari luzatutako gonbidapenagaitik, eta esan zentzorretan badakidala zelako lana dagoen onelako batzar bat edo kongresu baten atzetik, ezta? Zoriondu benetan, ze antolakuntza oso ikaragarria eta ona izan da. Decía, previa a la salutación a los presentes y a la gente que nos está siguiendo a través de internet, que es para mí un honor estar hoy aquí entre vosotros y tratar de marcar unas pinceladas de lo que nosotros entendemos que pueden ser los aspectos claves a la hora de acceder a la financiación. Deciros también que realmente esto es muy difícil porque, como bien decía Ana Armesto, ella no tenía la bola de cristal. Yo tampoco tengo las soluciones claras y obvias para conocer cuáles son los aspectos claves para conseguir una buena financiación. Y en este sentido, a ver si esto funciona, sí. Y en este sentido, cuando me plantearon, digamos, el título de la ponencia, aspectos claves, lo que hice fue un poquito indagar qué es lo que podían considerarse como aspectos claves, ¿no? Y realmente no existen unas normas mnemotécnicas ni unas reglas claras o unas leyes exhaustivas como pueden ser pues, las matemáticas que pueden llevar a obtener una buena financiación. Porque entendemos desde BEAS que cada empresa, cada proyecto es único, que cada fase del proyecto es específica y tiene sus propios condicionantes y que hay una infinidad de variables en la economía que o bien no se conocen o bien no podemos controlar. Y luego también hice hincapié en la segunda frase, la financiación. La financiación hoy por hoy, como bien apuntaba Ana, es uno de los grandes problemas que tienen las empresas en general y en particular nuestro ámbito de actuación, las empresas de nueva creación. Ahí tenemos unos datos, los datos del GEM de 2008, sé que quizás están un poquito desactualizados, pero que todavía son datos del GEM del País Vasco, pero están pendientes de salir los del GEM del 2009 y intuyo que muy probablemente el problema de la financiación vaya a ser la primera causa o que marcan los expertos como uno de los problemas que tienen las empresas, sobre todo las de nueva creación, en este momento. Y a la hora de abordar esta charla, pues se me planteaban dos perspectivas. La perspectiva, obviamente, la perspectiva del emprendedor, empresario, o la perspectiva, obviamente, del financiero o del inversor. En este sentido, y dada la grandeza de los ponentes que me van a seguir, pues he pretendido dar el enfoque de lo que puede ser un empresario o un emprendedor. Y yo creo que el primer aspecto clave a superar, y creo que la crisis actual que hemos estado viviendo y que estamos viviendo pues ha sido clara y palmaria, es la superación de los dos lenguajes. Es decir, cuando una persona quiere acceder a una fuente de financiación, tiene que entender lo que la contraparte espera de él, ¿no? Es decir, un tecnólogo conoce perfectamente qué son composites, qué son la enfriadora de agua con monobloque, qué es un Iconter o no conoce qué es un Iconter o qué es una due diligence, pero lo mismo ocurre a la inversa. Imaginaros un empresario que va a una entidad financiera o a un inversor diciendo que quiere hacer una enfriadora de agua monobloque. A mí lo primero que se me viene a la cabeza es un cubo de hielo. O sea, ¿qué quiere hacer un tío? ¿Cómo puede ser una empresa que haga cubos de hielo? ¿No? Pues la enfriadora de agua monobloque realmente es un aparato que pesa cerca de 1 tonelada y que lleva aparejada a hacerla una inversión pues cerca de varios millones de euros, ¿no? Y así pues tenemos infinidad de palabras, infinidad de conceptos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, que nos va a producir un primer choque, ¿no? Y ese primer choque es el choque de la incomunicación. Y es un aspecto clave que tanto financieros como empresarios o tecnólogos tenemos que empezar a superar. Yo creo que esa diferenciación en lenguaje es el primer aspecto a superar al día de hoy, y más con los tiempos que corren y con la desconfianza que existen entre ambas partes. Y a la hora de exponer o plantear mi ponencia, voy a intentar desengranar los que consideramos los aspectos claves en función a la contestación de estas 6 preguntas para luego, con permiso de la organización,
pues intentar dar un pequeño anexo sobre cuáles son las especificidades para una empresa innovadora de nueva creación. Y empezando por la primera pregunta, ¿en qué fase del proyecto nos encontramos? Aquí, en la gráfica, podemos, digamos, encontrar un poquito las necesidades financieras del capital y las fases de desarrollo de la empresa. Y en función de cuál es este camino, podemos encontrar distintas fuentes de financiación. Y como decía, lo primero que tiene que tener en cuenta el empresario o el emprendedor es realmente en qué fase de desarrollo de su proyecto se encuentra. Porque eso va a servir para averiguar cuál es su mejor fuente de financiación. Es decir, tengo que recurrir a un inversor privado, tengo que recurrir a un capital privado, tengo que recurrir a una ayuda pública. Eso lo puede determinar la fase del desarrollo del proyecto. Y esa es una de las primeras cuestiones o aspectos claves que hay que desarrollar. La segunda cuestión, ¿cuánto pedimos? Nos acercamos a un inversor, a una entidad financiera, ¿cuánto es lo que tenemos que pedir? Un consejo, una valoración que tenemos que hacer es realmente desarrollar, identificar cuántos son los gastos del proyecto que vamos a poner en marcha, averiguar y concretar perfectamente cuáles son las inversiones que tenemos que hacer y los costes operativos que nos va a llevar esto. Para una vez definido cuánto es lo que queremos o cuánto es lo que necesitamos, ir y ver cómo queremos salir después de esa primera ronda de financiación. Ahí veis una pequeña escalera de lo que es, pues, digamos, unas breves reglas de lo que suelen ser las distintas rondas de financiación que tienen las distintas compañías, y lo que tenemos que tener en cuenta, una vez definido cuánto, es decir, cómo queremos salir. En ese escalón, en ese vértice de cada escalón, cómo tenemos que estar. Saber cuál es el valor que tendrá la compañía cuando salgamos, cuál es el número de acciones que quiero comprar en el momento 1 para saber cómo estaré en el momento 2, y ese tipo de cuestiones son aspectos que se tiene que tener muy en claro antes de acceder a esa financiación. Y dicho esto, nos queda también hablar de a qué fuentes, cómo pedimos, a quién pedimos. Y bueno, este también es un esquema clásico, no voy a descubrir a los presentes nada nuevo, pero hay que averiguar también cómo queremos financiarnos. Si nos queremos financiar con capital propio, a través de un business angel, de un capital riesgo, con recursos ajenos a través de unas entidades financieras, o bien a través de las administraciones públicas vía ayudas, fondo perdido o préstamos o anticipos reintegrables. No me voy a detener a averiguar ni exponer cada uno de ellos porque creo que no es el caso, y los posteriores ponentes creo que ahondarán cada uno en su materia lo que va a suponer. He planteado esta presentación así porque entiendo que es un poquito, como al ser una de las primeras, pues puede ser un poquito enfocar lo que luego a posteriori el resto de ponentes va a desarrollar, entiendo, con mayor profusión. ¿Y a quién pedimos? Hay que contestar primeramente, hay que tener en cuenta cuestiones como el coste de la financiación, el riesgo del coste de la oportunidad, el riesgo de la renovación de la deuda, si nos financiamos por cuenta ajena o nos financiamos por cuenta ajena o por cuenta propia, o el riesgo operativo que supone esa intervención o esa financiación. Y si optamos, como no podía ser de otra manera, por financiarnos a través del capital propio, señalar que las ventajas que ello tiene puede ser que permite crecer sin endeudarse, pero la desventaja existe que normalmente los inversores nos van a exigir una mayor rentabilidad que lo que pueden marcar los mercados financieros. Y en este sentido, aspectos que debe mimar el emprendedor empresario. Hombre, hablo siempre del emprendedor porque, digamos, es de lo que entendemos, y me vais a permitir tomarme esta licencia y esta cuestión. Yo entiendo que aquí en la sala o bien por internet puede haber empresarios que ya lleven trabajando en el mundo de la empresa años y años, pero entiendo que como comienzo está bien centrarnos en esas primeras fases del desarrollo de una empresa. Y aspectos a considerar, pues lo que os planteaba, constituir un plan de negocio y estrategia de expansión sólido, tener un equipo directivo detrás importante. Yo creo que son aspectos claves que digamos que los financieros o los inversores tienen muy en cuenta a la hora de apostar por un proyecto o por una empresa, ¿no? También otro aspecto sería seleccionar un número razonable de inversores y gestionar en paralelo distintas inversiones.
¿Y cuáles serían los criterios que debe tener en cuenta un empresario, desde nuestra opinión, un emprendedor para conseguir un inversor? Pues cuál es su perfil, qué nos puede aportar. Y aquí tenemos una especie de matriz en la que, digamos, desarrollamos o exponemos una serie de ejemplos o razones que llevan a los inversores a invertir y lo que puede aportarnos a los empresarios o emprendedores, ¿no? Y esta es precisamente una de las cuestiones, ¿no? Unas cuestiones que hay que valorar, ¿no? Las razones que tienen ellos, o sea, lo que hablábamos antes del lenguaje, qué opinión tienen ellos y qué es lo que nos pueden aportar. Nos pueden aportar simplemente fondos, nos pueden aportar redes de contactos, apertura de mercados. Y luego también aspectos a considerar, si metemos a gente en nuestro capital social, son también los pactos de salida, cómo queremos salir, la permanencia que nos van a dar en ese capital en nuestras entidades y también anticipar los posibles problemas que nos pueden surgir. Por poner un ejemplo y por no entrar a disquisiciones excesivamente financieras, podríamos hablar del inversor emocional, ese familiar que nos pone un dinero y que realmente pues, nos genera a la hora de la salida unos problemas añadidos que no son estrictamente los económicos. Quien no conoce el típico negocio familiar, que el que pone el dinero es el suegro, se enfada el matrimonio y al final pues esto genera problemas añadidos que no son estrictamente financieros, pero que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener esa salida. Si optamos por la financiación de recursos ajenos mediante deudas, las ventajas obviamente o aspectos que hay que considerar son los intereses que generan los capitales ajenos son deducibles fiscalmente, es decir, son más baratos, es una financiación más barata, pero implica problemas a la hora de devolver esa deuda, lo que en un futuro puede dificultar nuestra capacidad de endeudamiento. Otra cuestión que planteaba y que tenía que desengranar era cómo queremos financiarlo. Nos financiamos a largo, a corto, es otra de las cuestiones que tenemos que valorar de cara a acceder a esa financiación. Aquí presento, no sé si se ve relativamente bien, algún tipo de producto financiero que nos puede servir para financiarnos a largo, a plazo o a corto. También qué podría financiar y cuáles serían sus costes. Es una pequeña gráfica que puede ser ilustrativa. Reitero, no me voy a extender porque entiendo que los posteriores ponentes van a tratar de analizar estas circunstancias. Y por último, habría que contestar qué es lo que queremos financiar. Y un esquema clásico de financiación es el que se os presenta y que viene a dar unos criterios básicos que no por obvios nunca hay que dejar de decirlos, ¿no? Lo lógico sería que los fondos propios, es decir, el capital social, financiara, como no podía ser de otra manera, las inversiones a largo plazo por esa digamos, propensión a la permanencia dentro de la empresa, que fueran los fondos ajenos a largo plazo los que financiaran en parte de esas inversiones o parte de esas necesidades operativas de financiación, y que fueran los fondos ajenos a corto los que financiaran el activo circulante, el activo disponible. Y si todo esto lo hemos hecho bien, pues ya solo nos quedaría, después de haber tenido capitales riesgos, pues salir a bolsa, y ahí los criterios de bolsa pues son realmente distintos a los que podíamos haber manejado hasta el momento. Y en definitiva, y un poquito como tesis final de esta ponencia, pues tendríamos estos 7 posibles consejos para realizar una adecuada financiación. Como decía, elaborar un plan de negocio, de actuación estratégico o de expansión, lo que fuera, en el que se identifiquen y cuantifiquen perfectamente cuáles son las necesidades de ese proyecto, es decir, que el inversor conozca perfectamente para qué vamos a usar su dinero, mantener viva la política financiera de la empresa, es decir, una estructura financiera no es un elemento monolítico, varía en función, como hablabas antes, de las fases, varía en función de las necesidades que tenemos que afrontar y hay que mantener viva esa política financiera. Segunda, entendemos que el capital social es una fuente de financiación fundamental y ahí me voy a atrever, si se me permite, atisbar que un buen ratio es que el capital social sea más o menos 1/3 de lo que es las fuentes de financiación de lo que es un proyecto empresarial o de lo que es una nueva empresa de nueva creación.
Habría que acompasar las distintas necesidades de financiación con las distintas fuentes de financiación, es decir, un poquito lo que hablábamos antes, hay que compaginar unas con otras, analizar las distintas alternativas existentes y las condiciones de entrada y salida, lo comentado, qué es lo que nos puede interesar y cómo se debe salir esa financiación, elegir adecuadamente quiénes son nuestros compañeros de viaje, si van a ser entidades financieras, si van a ser inversores, si van a ser capital público institucional, capital público privado y sobre todo lo que comentábamos antes, atisbar perfectamente en qué fase nos encontramos, qué queremos hacer y cuáles son nuestras rondas de financiación. Y sobre todo una advertencia, las subvenciones no son un medio, no son un fin, es decir, no podemos validar nuestra estructura financiera ni supeditar la misma a las subvenciones. No se puede pretender tener una estructura financiera basada en subvenciones porque al final el proyecto, por nuestra experiencia, y nuestra experiencia nos lo dice, puede resultar un fracaso. Y al final la política de ser un cazasubvenciones no es una política correcta de financiación. Y entendiendo, dado que todavía no me han avisado que voy mal de tiempo, pues voy a proceder a dar unas pinceladas de lo que es nuestro trabajo y de las especificidades que podemos encontrar en una empresa de nueva creación y las dificultades que tienen en nuestro entorno a la hora de acceder a la financiación. Una cuestión obvia es la incertidumbre sobre los resultados de los proyectos innovadores. Es decir, cuando un proyecto de nueva creación o un proyecto de I+D va a inversores o a la búsqueda de financiación o a entidades financieras, se encuentra que no tiene tangibles en los que puedan servir de avales para esa inversión, ¿no? Y muchas veces estos son problemas añadidos que tienen las empresas de nueva creación o las unidades de I+D. Luego también el proceso y el producto tienen unos tiempos de maduración bastante más largos de lo que puede ser abrir una nueva sucursal o una nueva planta de producción pues en un país extranjero. Ahí sí que los plazos son quizás mucho más objetivables de lo que puede ser un proyecto tecnológico o la generación de un prototipo nuevo, ¿no? Y sobre todo hay otra dificultad añadida, que es un poquito lo que apuntaba Ana Armesto antes. En estos tiempos también un poquito los mercados financieros han favorecido las inversiones a corto plazo con gran rendimiento frente a inversiones a largo plazo y de mayor riesgo. Y sobre todo hay un proyecto añadido, un problema añadido, que es que muchas veces, no tanto en empresas ya consolidadas, pero sí en empresas innovadoras, muchas veces el desconocimiento que tiene el emprendedor a la hora de acceder a esa financiación y el desconocimiento que tiene realmente de lo que es la materia de la financiación. Y aquí aportaros unos datos de una encuesta que realizamos en diciembre de 2008 en la que el 94% de las personas emprendedoras de 0 a 3 años nos decía que una de sus principales, por no decir el principal problema, era el problema de la financiación. Dado que ando con el tiempo justo, simplemente hacer mención a que no solo hay que mimar estos estadios iniciales, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el cruce de las abscisas con las coordenadas, si entendiéramos ese aspecto como el momento de la creación del momento de la creación de la constitución de la nueva empresa, entendemos que hay que aportar más valor añadido y más fondos a los estadios anteriores, es decir, hay que cazar, como decíamos antes, más aguas arriba. Y en ese sentido yo creo que la Diputación Foral de Vizcaya y también otras instituciones está haciendo una apuesta clara en aportar fondos bien a instituciones que realizan I+D, bien a empresas, bien a centros tecnológicos, bien a universidades. Está aportando fondos y valor y conocimiento para que el momento de la salida al mercado de esas empresas sea lo más estable y lo más riguroso posible. Y esto nos ha dado pie, y aporto unos datos que hemos ido constatando a lo largo de los últimos años, como es que cada vez, como veis, la progresión del número de empresas de base tecnológica que está aumentando paulatinamente año a año, y este año, en el año 2009, se nos ha dado una paradoja que entendemos que es interesante. ¿Cuál es? Que se nos ha
se nos ha dado en este año 2009 una inversión en la tendencia. Si hasta ahora era mayoritario el emprendedor individual, el que nos venía, estaría representado por las columnas grises. Este año la tendencia es distinta. Tenemos mayor número de spin-offs más que empresarios individuales, y esto está haciéndonos reflexionar sobre cuáles son los retos financieros de estas nuevas empresas de nueva creación, dado que ya parten con un socio, un inversor estratégico dentro de sus propias estructuras. Y por terminar, y volviendo un poquito al inicio de lo que era esta mi presentación, pues decir que con independencia de los aspectos claves tenemos que superar el reto de esa incomunicación que tenemos empresarios e inversores, y que tenemos que tener en cuenta que detrás de una entidad financiera, que detrás también de unos inversores, existen personas que también muchas veces actúan de una manera un tanto irracional. Y en ese sentido, y ahondando y también apostando por la tesis que apuntaba Ana Armesto, entendemos que esa crisis de confianza que hemos vivido y que estamos viviendo tenemos que tender a superarla, y que tenemos que apostar porque haya ese entendimiento entre entre los empresarios, emprendedores y el sistema financiero o inversor en general. Por tanto, muchas gracias, y aquí os dejo mi presentación.